amén. Gracias, Señor, tú eres perfecto, eres bueno. Bueno, hermanos, yo quisiera por favor que nos colocáramos en pie un momento para dar la apertura a esta hermosa palabra que el Señor tiene para nosotros hoy. Amén. Entonces, yo le pido un favor que disponga su corazón. Mire, olvídese hasta de que soy yo la que estoy acá. Que usted cuando me escucha a mí, usted crea en su corazón que es Dios que le está hablando a usted y a mí a través de mi voz. Para que usted pueda entender con todo el corazón y en su entendimiento que es Dios que nos quiere hablar en esta mañana. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, hoy nos presentamos delante de ti, Señor. Hoy queremos abrir nuestro entendimiento, Señor. Ábrelo tú. Envía, Padre precioso, tu Espíritu, Señor, y abre nuestro entendimiento, Padre, para que nosotros podamos entender, Señor, claramente lo que tú nos quieres decir en esta mañana, Señor. Que seas tú, Padre precioso, el que coja nuestro corazón, Señor, y lo abra, Padre Santo, para que en él entre, Señor, todo tu conocimiento, Señor, Padre Santo. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Toma el control absoluto y total de lo que se diga, Señor, en esta mañana, Padre, y que seas tú hablándonos por el medio de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces se pueden sentar. Gracias. Entonces, la prédica de hoy tiene un título que se llama "Y conocerán que yo soy Jehová". Amén. ¿Cómo se llama el título? Y conocerán que yo soy Jehová. Entonces, para poder entender en la palabra que Dios tiene para nosotros hoy, debemos tener claro en nuestra mente varias cosas. O sea, para que usted y yo podamos entender lo que el Señor nos quiere decir, tenemos que tener claro en nuestra mente varias cosas. Amén. La primera que usted debe tener clara en su vida en esta mañana es que usted y yo fuimos adoptados por Dios como hijos, y por esa razón, porque somos hijos de Dios, pasamos a ser parte del pueblo de Israel. ¿Está de acuerdo conmigo? Ok. O sea, tiene que usted tener claro en su vida para que usted pueda entender lo que Dios nos va a hablar. Lo segundo que usted debe entender es que fuimos injertados. Fuimos un injerto en un árbol. Usted tiene que usar su imaginación. Acá hay un árbol, las raíces es todo el conocimiento de Dios en nuestras vidas. El árbol, todo el árbol es el pueblo de Israel. Y si usted ha leído la palabra, sabe que las ramas, por cuestión de ellos no creer, nosotros fuimos injertados en ese árbol. ¿Está claro? ¿Sí lo ha leído? ¿Y sí lo ha entendido? Dice, fuimos injertados como ramas en el olivo, y nosotros somos sustentados por la misma raíz. ¿Está claro eso? Ok. ¿Qué más debe usted entender hoy? Debe entender que nosotros somos participantes de un nuevo pacto por la sangre de Jesús. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Cuarto, para entender la palabra de hoy debemos estar seguros que somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. Usted y yo debemos estar seguros que somos del linaje de Abraham. Amén.
¿Qué ha pasado? Que nosotros hemos pasado de muerte a vida, porque antes estábamos muertos. Yo no sé ustedes, pero yo sí estaba muerta en mis delitos y pecados. Cuando el Señor en su inmenso amor me rescató, ¿y qué hizo? Me limpió y yo pasé de estar muerta, aunque estaba viva, pero estaba muerta en mi espíritu, pasé al ser de su vida, de su árbol, de la vida que Él me estaba dando. Amén. Eso es lo que usted y yo tenemos que tener claro. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir al libro de Ezequiel. Amén. Entonces, yo les voy a decir así a grandes, no demorándome mucho. ¿Quién era Ezequiel? Ezequiel era un sacerdote y también era un profeta de Dios. Y todo lo que vamos a leer de Ezequiel en ese momento en que vamos a leer, Ezequiel estaba cautivo, lejos de Jerusalén, lejos de Israel, estaba cautivo por el pueblo babilónico, estaba con los caldeos. Amén. Entonces, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 6, vamos a ir al capítulo 6. Vamos a ver ¿ya lo tienen? Capítulo 6. Vamos a ir al versículo, vamos a leer el versículo 9 y 10. Y dice la palabra: y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y acaso a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. En el libro de Ezequiel vemos que capítulo a capítulo el corazón de Dios es quebrantado por la rebelión del pueblo de Israel. Yo voy a hacer un paréntesis y le voy a decir: usted tiene que sacar un tiempo. Yo vuelvo y soy ese disco rayado. Apague su teléfono, apague su televisión, dele un tiempo al Señor y lea el libro de Ezequiel. Léalo. Y sabe que le aconsejo que cuando usted lo vaya a leer tenga una cajita de pañuelos a su lado. Porque si usted lo lee en el espíritu y con el corazón, usted va a clamarle a Dios misericordia. Usted va a ir delante de la presencia de Dios a pedirle perdón por sus pecados, si usted lo hace. Amén. Entonces, en esos versículos vemos que el corazón del Señor ha sido quebrantado por el pueblo de Israel por su pecado. Pero si usted y yo recordamos que la palabra nos dice que todo lo que nosotros leamos es un ejemplo para nosotros. Es que usted y yo entendamos que todo lo que usted y yo hacemos, aún conociendo del Señor y llamándonos cristianos, todo hace que el corazón del Señor sea quebrantado. Todo lo que nosotros hacemos. Amén. Dice, ¿qué hace Dios con Ezequiel? Dios envía a Ezequiel a hablar su palabra fuerte, contundente. ¿Y qué hace con él? Vamos a leer el capítulo 2. Vamos a irnos para el capítulo 2.
¿Para qué? Lo que pasa es que yo quiero que usted lo lea conmigo, para que usted lo entienda. Amén. Vamos a ir capítulo 2, versículo 9. Y mire lo que le pasó a Ezequiel. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había ¿qué? Un rollo de libro. Usted lo tiene que leer conmigo. Por eso yo hago mucho énfasis en que ustedes deben traer la palabra, la Biblia, para que la lean conmigo. Dice, y lo extendió delante de mí, ¿y qué estaba? Estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 1. ¿Y qué le dijo el Señor? Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve, ¿y qué? Y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Porque así es que debe ser la palabra cuando usted y yo la leamos. Debe ser dulce como la miel. Amén. ¿Y qué dice? Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos, ¿qué? Con mis palabras. Dios fue bien enfático en decirle a Ezequiel que hablara sus palabras. Cuando él comió ese rollo de lo que salió de la boca de Ezequiel, fue ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué más le dijo? Vamos a mirar el capítulo 3 del versículo 16 al 21. Le dijo que Dios lo colocó como una atalaya, como un vigía. ¿Para qué? Para amonestar a los impíos, para que se vuelvan de sus malos caminos. Y a los justos, que somos nosotros, para que si nos hemos apartado, volvamos al camino correcto. Amén. Dice, y aconteció que al cabo de los 7 días, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto, ¿por qué? Por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de su mano. Dios nos está diciendo a nosotros que nosotros tenemos una orden de Dios de hablarle a alguien que no lo conoce y que está en malos caminos y decirle, tú estás mal, óiganos o no nos quiera oír. Porque si esa persona muere y nosotros no le decimos nada, la sangre de esa persona vendrá sobre nuestra vida. Porque aquí está escrito. Porque acá dice, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Cuando usted le dice y esa persona sigue por las mismas, él morirá por su pecado, pero usted habrá librado su alma. ¿Está claro lo que el Señor nos quiere decir esta mañana? Amén. Ahora dice el Señor, si el justo, que somos nosotros los que creemos en el Señor, los que estamos arraigados en esa misma raíz del pueblo de Israel, los que somos del pacto, del nuevo pacto de la sangre de
nos dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá porque tú no lo amonestaste. Así que cuando usted vea haciendo algo que no está correcto a un hermano de la congregación, usted tiene que hacer algo. Gústele o no le guste. Usted tiene que ir en amor, porque usted y yo estamos ¿qué? Obedeciendo la palabra. Usted le tiene que decir, usted no se debe seguir portando así, usted tiene que dejar esa relación, usted no debe seguir viendo lo que usted ve en la televisión, usted tiene que serle fiel a su esposa, usted tiene que ser una buena esposa, atender bien a su esposo, tiene que ser como ponerse delante de esa persona para que ¿qué? Para que no se pierda. Amén. Porque ¿qué nos dice el Señor? Si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá porque tú no lo amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho antes no vendrán en memoria. Así si usted se haya portado de lo más lindo, de lo más bien, de lo más juicioso, de todo. Pero si usted peca y es amonestado y usted no cambia, de igual manera perecerá. Así es. Dice la palabra. Es una amonestación en amor que el Señor nos hace a nosotros. Entonces, ¿qué más vamos a ver? Que Dios lo coloca como una atalaya para amonestarlo, para decirle, cuando venga el mal, avísele. Que era una atalaya en aquella época. Se hacían unos muros gigantescos así, y se colocaba la atalaya, y la atalaya o el vigía estaba así con los ojos abiertos, mirando para toda parte a ver si venían los enemigos. ¿Y qué tenía él? Él tenía una trompeta en su mano. Y cuando él tocaba la trompeta, todo el mundo atrás tenía que creerle. La trompeta está tocándose porque viene el enemigo. Y todos allá, atrás de él, de las murallas, todo el mundo se alistaba. Amén. Eso es lo que hace una atalaya. Usted ve venir el pecado hacia alguien, y ¿qué hace usted? Usted le pone un alto y le dice, usted no debe seguir recibiendo esas llamadas de esa persona porque le van a hacer daño, porque usted va a engañar a su esposo. Eso es una atalaya. Usted no debe hacer esto, porque si lo sigue haciendo puede caer en pecado. Amén. Así que usted y yo debemos dejarnos amonestar cuando nos tengan que amonestar por algo que usted no ve, ni yo veo en mí que esté haciendo incorrecto, pero puede que alguien tenga esos ojos de parte del Señor y esté viendo lo que realmente está en contra suya. Amén. ¿Está eso claro? ¿Sí? ¿Está claro? Amén. Perfecto. Entonces, cuando una vez, el libro de Ezequiel es hermoso, es fascinante, porque Dios vino sobre la vida de Ezequiel con un poder sobrenatural. Dios le muestra visiones a Ezequiel que a muy pocos profetas le mostró. Dios le muestra todo el presente, le muestra todo el futuro, le muestra todo lo que va a sucederle al pueblo de Israel y aún a nosotros. Le habla hasta del libro de Apocalipsis. El libro de Ezequiel es hermoso, usted puede estarse horas leyéndolo, porque Dios habla de una forma dura, pero bien dura en el libro de Ezequiel. ¿Qué más hace? Dice que un día Ezequiel estaba sentado en su casa, cautivo sí, pero en su casa, y tiene una visión, y es llevado en el espíritu a Jerusalén, y allí Dios le muestra todas las cosas que hacen en secreto las personas que quedaron aún allá. ¿Y sabe qué decía la gente? Decía, no nos ve Jehová abandonó la tierra.
Dios nos está hablando a nosotros, los que estamos ahora en esta época, tenga cuidado con lo que usted y yo hacemos en el secreto. Donde usted dice, ay, aquí estoy y nadie me ve, el pastor no me ve, no estoy en la iglesia, estoy en otra ciudad. Tenga mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque vamos a leerlo en el capítulo 8 y vamos a leerlo así rápidamente del versículo 1 al 18. Amén. Dice, visión de las abominaciones en Jerusalén. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce y refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y en el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y allí estaba la gloria de Dios de Israel, como visión que yo había visto en el campo. Y miren lo que pasa. Leamos el 7. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazaías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, ¿no nos ve Jehová? Jehová ha abandonado la casa. Y leemos el 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que estaba al norte. He aquí que mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Tristemente, cuando uno lee el libro de Ezequiel, se da cuenta que Dios no puede ser engañado por nadie. Entienda eso. Dios no puede ser engañado. Tal vez nosotros, no solo nosotros, las de esta congregación, sino de las congregaciones del mundo, vienen a la congregación y todos aquí somos sí, aleluya, gloria a Dios, y cantamos y tocamos y hacemos todo. Pero el único que sabe qué es lo que hacemos en el secreto es Dios. Porque acá Dios le muestra a Ezequiel y le dice, ok, lo llevó en el espíritu y le dijo, mira lo que hacen los sacerdotes, mira lo que está haciendo el pueblo en secreto, creyendo que yo no los veo. Las mujeres estaban endechando a Tamuz, un dios babilónico, que a pesar de que ellas estaban en el templo, escuchen, ellas no estaban en su casa ni en otro lado, estaban en el templo, haciendo cosas abominables delante del Señor, haciendo idolatría. Así que usted tiene que estar seguro, yo tengo que estar segura que nosotros tenemos que estar rectos delante del Señor. Nosotros ya no podemos usar ninguna prácticas de las antiguas, de nuestro antiguo modo de vivir. ¿Está claro eso? ¿Amén? Amén. Ok. Nosotros, para que podamos entender más esto, nosotros los extranjeros en este país, o sea,
Póngase usted que somos extranjeros en este país. Amén. Podemos entender más fácilmente lo que significa ser nosotros adoptados en el pueblo del Señor y por qué razón nosotros no podemos seguir los pasos de estas personas, que debemos seguir los pasos que Dios dice en su palabra. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que no, porque usted puede decir, pero es que eso era para el pueblo de Israel, eso no era para mí, eso no es para mí. Claro que es para usted y para mí, porque nosotros fuimos adoptados. Y entonces ahora nosotros en este país podemos entender más fácilmente qué quiere decir adoptados. ¿Amén? ¿Por qué? Porque los que estamos en este país tenemos claro varias cosas. No podemos imponer nuestras leyes ni nuestras costumbres en este país, ¿o sí? O dígame si el día del 4 de julio usted sale con la bandera de Colombia o de Perú o de Argentina o de Guatemala a entonearla por todas las calles de Estados Unidos, ¿sí? Dígamelo. No. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos adoptados por este país. Y entonces nosotros no podemos venir a imponer nuestras leyes ni nuestras costumbres. Amén. Tenemos que más hacer, tenemos que aprender su idioma. Usted y yo no podemos ir al mall y decirle a la gente, oiga, pero habla español, porque es que yo no lo entiendo. Entiéndame a mí. No, qué pena. Usted y yo tenemos que sacrificarnos, hacer lo que sea por aprender este idioma, para hacernos entender de ellos, porque es que ellos son los dueños de este país. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Respetar y seguir su gobierno. Lo que el presidente Donald Trump esté diciendo, nosotros lo tenemos que asumir. ¿Por qué? Porque vivimos en este país. Ya. Es más, yo no sé si usted está claro y nosotros hemos entendido que cuando nosotros hacemos la ciudadanía americana, tenemos que en el juramento, si es posible, dar la vida si fuera necesario por este país. ¿Lo tiene claro? Entonces, nosotros sí lo entendemos. Eso es ser adoptados. Tenemos que abrazar el gobierno de los Estados Unidos. Tenemos que abrazar sus costumbres. Tenemos que celebrar con ellos el 4 de julio. Amén. El Thanksgiving tenemos que celebrarlo. Amén. Y respetar todas las leyes americanas. Es igual. Así que nosotros tenemos que tener claro en nuestra vida que cuando dimos ese paso de fe y salimos de Egipto de manos de Satanás, pasamos a pertenecer a la familia de Dios por medio del pacto de Abraham. Porque Dios dijo, mira ahora las estrellas si puedes, le dijo a Abraham. Si las puedes contar, porque así será de numerosa tu descendencia. Así que ustedes y yo también somos descendientes de Abraham. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrazar la ley, abrazar la palabra y decir, Señor, estas son tus leyes, esto es lo que tú estás diciendo. Yo lo voy a abrazar, yo las voy a seguir. Amén. Por eso es que Dios se enoja con nosotros cuando no hacemos lo correcto, porque es que es nuestro Padre, porque es que ya nosotros no pertenecemos a Satanás. Cuando usted y yo estábamos en el mundo de Satanás, hacíamos lo que a él se le daba la gana. Los que bebían pues se emborrachaban hasta un día y 2 días y 3 días, se bebían ebrios.
Había gente que estaba al otro lado, en ese terreno de Satanás, y entonces fornicaba, adulteraba, y solamente decía, aquí no ha pasado nada, y volvía a su casa como si nada. Pero cuando nosotros tomamos la decisión y Jesús fue y nos sacó de ese lodo cenagoso y nos limpió, ahora pertenecemos a su pueblo. Amén. Y como tal nos debemos portar. Y como tal, así como yo les hacía esa analogía de que somos adoptados por este país, de igual forma debemos respetar las leyes que Dios pone sobre nuestras vidas. Amén. Así, ahora, usted y yo servimos a un único Dios. Ya no servimos a todos los dioses que tenía cada país de nosotros. Porque antes subíamos, los colombianos subíamos a Monserrate, los abuelos le rezaban a las almas del purgatorio, le ponían tantas cosas. Yo no sé qué harían los mexicanos, ni los guatemaltecos, ni los hondureños, pero todos seguían unos patrones de conducta de cada país. Pues no, ahora estamos todos acá reunidos aquí y somos solo de un solo Dios. Y llevamos todas las normas de un solo Dios. Ya no podemos hacer lo que hacíamos en nuestros países. Amén. ¿Qué debemos hacer? Debemos hablar un solo idioma, un mismo idioma, el idioma de la fe. Tenemos que hablar el idioma ¿de quién? Del Señor. Decirle a lo malo, malo, y decirle a lo bueno, bueno. No podemos hablar el idioma de la gente común, de los que creen que todo está correcto, de los que dicen todo está bien, porque así lo está imponiendo otras leyes. Usted y yo nos debemos seguir por la ley de Cristo, la ley de la palabra. Hacer como hizo Ezequiel. Ezequiel se comió ese rollo y le fue dulce como miel a su boca. Usted y yo, eso es lo que tenemos que hacer, comer la palabra día a día, para que usted sepa qué es lo que está diciendo el Señor. Amén. Debemos que hacer, seguir las leyes y los decretos que Dios nos está imponiendo. ¿Y qué más? Y así como usted el día que fue y hizo la ley de acá como ciudadano, usted dijo, si es necesario tomar las armas por este país, yo lo hago. Porque eso es lo que nos toca hacer cuando vamos a hacer el juramento. Entonces usted y yo también tenemos que dar la vida, si fuera necesario, por el Señor, por su palabra, por todo lo que Él nos ha enseñado. Porque si lo hacemos, nosotros vamos a tener ganada aún así la vida eterna. Que por eso es que nosotros debemos mantenernos firmes. Porque sabemos que nosotros tenemos la vida eterna, vamos tras esa meta, ese es nuestro objetivo. Amén. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Que hizo que Dios le hablara a Ezequías de tal forma que, si usted lee conmigo el libro de Ezequiel, Dios compara a Israel con una prostituta. Duras palabras, pero si usted lo lee conmigo, eso es poquito para lo que dice. De ver cómo, conociéndolo, sabiendo todo lo que hizo por ellos, ella fue y se prostituyó con todos sus amantes, que eran toda la idolatría.
Entonces es para que usted y yo entendamos que cuando el Señor se enoja es porque tiene la razón. No es porque Él quiere ni porque qué injusto que es Dios. No, Dios es justo y nos da según nuestro camino y según lo que nosotros hacemos. ¿Qué hicieron ellos? Ellos siguieron haciendo las costumbres que habían aprendido de las naciones vecinas. Eso fue lo que hizo el pueblo. Fueron rebeldes, daban malos consejos, idolatraban otros dioses, se desviaron del camino correcto, adoraban al sol, aún conociendo del Señor. Las mujeres, como leímos ahora, lloraban a ese Tamuz, que era un ídolo babilónico. Y dice que él fue muerto por un jabalí, y por eso las mujeres lo lloraban, porque esa era como la costumbre. Así Dios le mostró por qué su ira estaba sobre ellos. Y allí también lo que Dios hizo fue que le dijo a Ezequiel que los esparciría, y desde allí, cuando ellos estuvieran esparcidos, desde allí ellos recordarían toda su maldad y sentirían vergüenza y se avergonzarían de sí mismos. Amén. Entonces, vamos a leer Ezequiel capítulo 11, versículo 12. Dice: y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino que según las costumbres de las naciones que os rodean habréis hecho. Y el Señor le dice a Ezequiel en ese mismo capítulo 11, porque en ese capítulo 11 hay una promesa de restauración y de renovación. Es esa promesa que Dios le hace a usted y a mí ahora. Nos dice, si usted se sienta y dice, si se hace una retrospección de su propia vida y dice: oh Dios, sí, perdóname, definitivamente yo he hecho lo malo, yo quiero cambiar, yo quiero seguir tus caminos. El Señor también es bello, y con eso mismo, en medio de la soledad de nosotros y en medio del cautiverio donde estemos metidos, el Señor trae una palabra de restauración. ¿Y qué nos dice? Dice en el capítulo 11, versículo 18, dice, leemos el versículo 17. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de la tierra en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. ¿Y qué dice el Señor? Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos ¿qué? Por Dios. Amén. Entonces, esa es una promesa que el Señor nos está dando a ustedes y a mí. Amén. Y que nosotros debemos poner por práctica. Nosotros cada día debemos practicar eso que el Señor nos da. Y el Señor dice, hay una palabra que es bien importante, que dice que cuando usted recuerde lo malo que ha hecho
¿Y cómo se ha apartado del Señor? Dice el Señor en el capítulo 20, en el capítulo 20, versículo 43, dice el Señor: y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis, y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre. Amén. El Señor dice que nosotros, yo no sé usted, pero a veces, como ayer, mientras que yo volvía y releía el libro de Ezequiel, yo me postraba delante del Señor y decía: Señor, realmente yo recuerdo las cosas malas que hice, perdóname, lávame con tu sangre preciosa, Señor. Y para que cuando esta palabra sea leída, Señor, que entonces el Señor venga y traiga convicción de pecado a cada uno de nosotros. Eso es lo que usted debe tener, convicción de pecado, porque sabe que Dios nos dice en su palabra, nos dice que Él va a traer una restauración total a nuestras vidas. El Señor dice que nos va a limpiar, entienda, dice que nos va ¿a qué? Nos va a limpiar de toda maldad y de todo pecado que usted y yo hayamos hecho. Amén. Entonces, el Señor quiere que usted y yo entendamos que Dios es fiel y que es la justicia de Dios la que viene sobre nuestras vidas. Amén. Que es la justicia de Él. Que en la medida que usted y yo nos arrepintamos, el Señor va a hacer algo grandioso por nuestras vidas. Por esa razón, yo quiero que usted entienda algo supremamente importante que está en el libro de Ezequiel y lo lea conmigo. Está en Ezequiel 36, versículo 27. Ezequiel 36, versículo 25. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Y qué más nos dice el Señor? Dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, ¿qué hace el Señor tan perfecto que hizo algo sobrenatural para que usted y yo entendamos que Él es todopoderoso y que Él cambia y que Él transforma como Él quiere? Por esa razón es que Dios le habló a Ezequiel y lo llevó, escuche muy bien, en el espíritu. Dios llevó a Ezequiel a un gran valle, un inmenso valle, y ese valle estaba lleno de huesos secos, y secos en gran manera, y eran huesos humanos. Así que use su imaginación y vaya a ese valle, a un valle donde usted no ve sino calaveras
y huesos y costillas y fémures, así esparcidos por toda esa llanura. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor llevó a Ezequiel a ese valle de los huesos secos. Y me escuche muy bien. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Lo que el Señor le dijo a Ezequiel fue, mira ese valle de los huesos secos. Y lo hizo pasar por el medio de ellos, muy cerca. ¿Para qué? Para que Ezequiel viera con sus ojos los secos que estaban y que sintiera dentro de él el temor de ver todos esos huesos que hacía tiempos estaban ahí, unos regados por todos lados, las calaveras, todo, para que él sintiera y viera muy de cerca cómo era que estaba en el espíritu el pueblo. Amén. Y porque le dijo, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Lo hizo acercarse a ver las cosas, no de lejos, sino bien de cerca. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, mire lo que Dios le dijo a Ezequiel. Hijo de hombre, le dijo, mira, ¿vivirán estos huesos? Él como humano, ¿qué hubiera dicho? Como humano hubiera dicho Ezequiel, en su humanidad. Le hubiera dicho, Señor, nos toca abrir muchas zanjas para meter todos estos huesos, porque ya están secos, porque no tienen vida. Yo creo que eso hubiera hecho yo, porque yo hubiera visto todo con mis ojos naturales. Yo no sé usted qué le hubiera dicho al Señor, pero yo le hubiera dicho, Señor, toca abrir, ¿con qué vamos a abrir unas fosas para echar todos estos huesos? ¿Y qué le dijo Ezequiel? Le dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. Tú eres el que sabe qué va a pasar con esos huesos secos. Yo no sé qué va a pasar. Y Dios le dijo algo muy importante, que acuérdense que esto es un ejemplo. Todo lo que está escrito en la palabra es un ejemplo para nosotros. Tal vez usted y yo alguna vez hemos dicho, ya mis huesos se secaron, yo ya no tengo esperanza. Yo no sé si usted lo habrá dicho, pero yo sí lo he dicho. He tenido cosas fuertes en mi vida que en un instante han hecho que yo pierda la esperanza. Pero ha salido el Señor así, de ese fondo, de ese valle de mis huesos secos, y me ha levantado. Y por esa razón yo estoy aquí frente a ustedes. Es solamente porque Él ha hablado a mi vida y me ha levantado, como hizo en ese valle de los huesos secos. Porque si por Satanás fuera, yo ya debería estar muerta de dolor por las cosas que me han pasado. Yo no sé qué le ha pasado a ustedes. Solo Dios conoce su pasado, su presente y su futuro. Y Dios nos va a hablar hoy sobre nuestro futuro en Él. Eso lo tiene que usted tener claro, es en Él el futuro, no es en las circunstancias de nuestra vida.
no es si nos engañaron, no es si nos rechazaron, no es si ya estamos solos, no importa las circunstancias que usted y yo estemos viviendo. Tenemos que afrontarlas, todas las circunstancias, pero en Él. ¿Pero en qué? En su palabra. Es comer ese rollo todos los días y que de su interior salgan esos ríos de agua viva. Amén. Tal vez hemos dicho, estoy sin fuerzas para seguir adelante, estoy destruido, se haya dicho usted, o destruida por alguna circunstancia, y usted diga, ya no hay esperanza para mí. Pero mire lo que le dijo el Señor a Ezequiel: profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y sabréis que yo soy Jehová. Dios tomó a Ezequiel y le dijo: Ezequiel, profetiza sobre estos huesos secos. Porque lo que estaba viendo Ezequiel era una llanura de solo esqueletos, separados los huesos uno de los otros. Pero escuche bien la palabra del Señor, escúchela con el Espíritu en esta mañana, que se quede grabada en su corazón como con fuego. Dice la palabra: profeticé pues como me fue mandado. Ezequiel no dijo, yo no creo lo que tú estás diciendo. ¿Cómo le voy a hablar a un poco de huesos secos? Ezequiel no se puso a darle vueltas a su cabeza en el mundo natural. Ezequiel creyó la palabra que Dios le estaba diciendo. Y Dios nos dice hoy, usted y yo debemos creer la palabra que Él nos dice. Es lo que Él nos diga, no es lo que el mundo nos diga. Es lo que Él dice de nosotros, no lo que el mundo dice de nosotros. Cuando Ezequiel dice la palabra, profeticé pues como me fue mandado. Y escuchen bien, Ezequiel estaba de una parte alta del valle, y allá estaban todos los huesos secos. Y la palabra dice, y profeticé como me fue mandado, y escuché un ruido. Yo me imagino que Ezequiel estaba así temblando, porque cuando él comenzó a profetizar, comenzó a temblar la tierra de esa llanura, y se comenzó a sentir un ruido. Y dice la palabra, y mientras yo profetizaba un ruido, he aquí un temblor, y comenzaron, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Entiéndalo. ¿Usted sabe lo que fue para Ezequiel ver eso? Ver una cantidad de esqueletos y huesos, y cada cual obedecer mientras él profetizaba, y juntarse cada hueso con su hueso en orden hasta formarse un esqueleto, y él poder verlo con sus ojos.
Amén. Dice, y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Fue tan impresionante y tan real y lo que él profetizaba con su boca, que los huesos fueron tomando formas, se hicieron esqueletos y comenzó a subir por los medios de los huesos. Él podía verlo por medio de los huesos, los tendones que se iban haciendo sobre ellos, y después la palabra dice que se cubrieron de carne. Dice, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Así estamos muchos. Estamos de pie, pero estamos muertos. Así hay mucha de nuestra familia, al menos de la mía, que yo los veo y están de pie, muy lindos, pero están muertos. ¿Y qué nos dice el Señor en esta mañana? Profetiza. Profetiza sobre esos huesos secos. ¿Qué le dijo el Señor? Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor. ¿Qué hizo Ezequiel? Ezequiel le habló al Espíritu. El Señor le dijo primero, háblale a los huesos secos. Y después le dijo, háblale al Espíritu. Así que usted y yo tenemos que hablarle al Espíritu de las personas que nosotros amamos. Usted dice, pero es que está lejos. Es que mi hijo está mal, está en la droga, está en la pornografía, está pasándola mal, está en infidelidades y está tan lejos. Háblele a su espíritu. Háblele. Llámelo por su nombre y háblele al espíritu. Porque dice la palabra, y me dijo, profetiza al espíritu, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Ezequiel? Ezequiel hizo esto. Cuando usted toma las banderas, cuando usted las ondea, ¿qué pasa sobre ellas? Viento. Usted lo siente cuando está cerca de una bandera, el viento. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Y dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os haré traer a la tierra de Israel,
y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Así que yo le pido hoy que usted se ponga de pie. Y si usted tiene un familiar, hasta usted mismo, usted se siente que no tiene esperanza, que hay alguien que está en pecado y está camino del infierno, profetice sobre su espíritu. Y dígale: Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos, ven y dale vida a estos huesos secos. Amén. Porque es que no podemos estar como muertos. Usted no ha entendido bien lo que el Señor nos quiere decir hoy. Nosotros debemos ponernos en pie como un ejército. Usted y yo somos el ejército del Señor. No podemos ser un ejército endeble. No podemos ser unos soldados sin fuerzas. Tenemos que ser unos soldados porque estamos en los últimos tiempos en que Satanás está tomando el control sobre nuestra familia, sobre nuestros niños, sobre nuestros jóvenes. Y nosotros nos tenemos que levantar como unos guerreros y pedirle al Señor, decirle: Señor, sopla vida, Señor, sopla vida, Señor, sobre mi hijo, Señor. Yo le pido en el nombre de Jesús que soples vida sobre mis nietos, Señor, sobre mi hijo, Señor, sobre esos huesos secos, Señor, Padre Santo, y que reconozcan que tú eres Dios, Señor. Resucítalos. Resucita a todos los muertos, Señor. Todos los que estamos aún muertos, que estando vivos, Señor, y no te servimos con el poder que tú quieres, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Aquí estamos. Somos ese pueblo en el que tú soplaste vida algún día, Señor, y nos sacaste, Señor, y nos diste tu espíritu y nos sacaste de muerte a vida, Señor. Somos los soldados tuyos, Señor. Somos el pueblo tuyo, Señor. Y como ese pueblo nos levantamos hoy, Señor, a decir, como dijo Ezequiel, Señor, Padre Santo, profetizamos sobre nuestra propia vida, Señor, y te decimos: levántate para servirle al Señor. Levantamos nuestros huesos secos, Señor, para servirte a ti, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Somos soldados tuyos, Padre Santo. Aquí estamos para servir en tu obra, Señor, para ser maestros, para ser salmistas, para que de acá salgan, Señor, pastores, Padre Santo. Aquí está nuestra vida. Sopla sobre nosotros, sopla de los cuatro vientos, Señor, y despiértanos, Señor. Despierta al pueblo que duerme, Señor. Despiértanos, Padre precioso. Despiértanos para servirte, Señor. A los que están lejos, a los que están en otros países, Señor, de nuestra familia, tócanos, Señor. Sopla vida sobre ellos, Señor. A los que están en pecado, Señor, levántalos, Señor. Sopla aliento de vida sobre ellos. Que vayan al arrepentimiento, Señor. Que se arrepientan delante de ti. Que te pidan perdón por sus pecados, Señor. Soplamos aliento sobre ellos. El Espíritu del Señor esté sobre ellos, Padre Santo. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor, por libertarnos, Señor, por soplar vida sobre nosotros, Señor, porque ya no le pertenecemos a Satanás, Señor, porque ahora somos tuyos,
somos de tu pueblo, Señor. Ahora podemos clamar nosotros, Padre mío, por otras personas, Señor. Te damos gracias por esta mañana, Señor. Sácanos de este lugar con tu Espíritu Santo, Señor. Sopla vida sobre nosotros, Señor. Sopla vida para servirte, para leer tu palabra, Señor. Para estar, Señor, junto a ti, Señor, en el secreto, conociendo tu palabra, Señor. Comiendo ese rollo, Señor, que nos sepa como miel, Señor, para poder defendernos de todo ataque del enemigo, Señor, para poder levantarnos como guerreros, como soldados de tu ejército, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, Señor. Amén, Señor, y amén. Amén.